Inglaterra tiene muchos capítulos negros en su haber, pero uno de los más oscuros ocurrió en el siglo XVII, en un pequeño pueblo situado en Lancaster. Estoy hablando de Pendle Hill, un lugar remoto donde la tragedia y la brujería forman un ambiente único, quizá, y solo quizá, comparable con la terrorífica historia que cubre a Salem desde tiempos remotos. Con la diferencia, claro, que en Pendle Hill, el demonio, la brujería, la violencia y el sexo desmedido eran algo tan común que los mismos pueblos vecinos preferían pasar de largo sin siquiera voltear a ver aquellas casas que a lo lejos, casi entrando al bosque, se veían. Bienvenidos noctámbulos una vez más a nuestro aterrador rincón siniestro. Mi nombre es Chris Spellman y quizás no me estés viendo en este momento, pero ya sabes cuál es la mímica de la entrada. ¿Qué pasó? ¿Quién sabe? Grabé y desafortunadamente toda la pantalla salió en negro. Así que no nos queda de otra más que verlo de esta manera. Como quiera que sea, yo sé que me vas a entender. Y para celebrar Halloween, junto con Sam Hine, por supuesto, he decidido traerles una historia de brujas. Pero, como ya escuchaste, no es cualquier historia. De hecho, para quienes han visto mis videos anteriores, sabrán que una de mis series favoritas es The Chilling Adventures of Sabrina. Y ahí hacen una referencia muy dura a este caso. Si no la has visto, te recomiendo que la veas. Está en Netflix. Pero si ya la viste, seguro recordarás al jinete rojo de la muerte, el mismo que trabaja con las 13 de Greendale. Y sí, aquí es donde la producción de Sabrina nos regaló un guiño hacia este caso. ¿Pero por qué hicieron esto? Bueno, es que la historia de las brujas de Pendle Hill es mucho más aterradora de lo que te puedes imaginar. Aquí no lo viste, pero encendí una vela para contarte el video. ¿Qué les parece si ahora sí vamos a la historia? Pendle Hill está ubicada muy cerca de Burnley y Nelson. Este pueblito, situado en lo alto de una colina, fue famoso por vivir sin ley, como ya te dije, la violencia y supuestamente el sexo practicado con total libertinaje era el pan de cada día. Según nos cuentan, Pendle Hill había sido católico hasta que Enrique VIII legisla y manda cerrar la bahía de Whalley. Este era un lugar donde la misa cada domingo nunca faltaba, pero con la mano dura que Enrique dejó caer sobre los ingleses, no le quedó de otra a los habitantes de Pendle Hill que declararse durante casi 100 años protestantes. Por supuesto, esto era solo para agradar al rey en turno, pues cuando se declara María Estuardo, reina de Inglaterra, aunque todos sabemos que nunca lo fue, en Pendle Hill vuelven a declararse abiertamente católicos. Esto fue, por supuesto, muy mal visto por Isabel, la primera hija de Enrique VIII y Ana Bolena. Y en realidad, Isabel, mientras de que fue reina, no fue conocida por entrar en temas religiosos. Así que aquel pueblito sobre la loma vivió en paz unas cuantas decenas de años. Desafortunadamente, y con las vueltas que da la vida, la mala suerte los volvió a golpear. Y Pendle Hill escribiría un capítulo muy oscuro apenas Isabel I muriera. Cuando llega Jacobo I de Inglaterra y toma la corona, todos fueron enterados que a este personaje no le agradaban para nada los católicos. Y es que, a diferencia de Enrique VIII y de su hija Isabel, quien solamente mandaron callar a los católicos, Jacobo no sería de esa misma línea. Él prefería verles desaparecer. Pero no creas que el catolicismo era lo único que repudiaba Jacobo. Él era fiel creyente del ocultismo, de los demonios y, por supuesto, de las brujas. Así que si conoces un lugar donde tenga libros antiguos y buscas en la selección de ocultismo, uno de los libros que quizá podrás encontrar es el Demonology, escrito ni más ni menos que por Jacobo I de Inglaterra. Este libro se divide principalmente en 3 secciones:
magia y nigromancia, brujería y hechicería, y espíritus y espectros. A palabras de aquel cruel monarca, los propios ritos católicos con el vino, la hostia y todo lo que se hace en una misa pueden equipararse sin ningún problema a los peores ritos dedicados al maligno. Por eso era que él no quería el catolicismo, de la misma forma que repudiaba el sendero de la mano izquierda. Para 1612, el oficialato de Lancaster recibió indicaciones de hacer presentar una lista de personas que se negaban a asistir a la iglesia anglicana para recibir la Eucaristía. Por la fama del pueblo de Pendle Hill, mucho se pensó que la tirada de Jacobo era desaparecer al pueblo entero. Pero por supuesto no se podía llegar simplemente a arrestarlos a todos, así que lo que hizo te lo cuento en este momento. Le mandó llamar a un fuereño que nadie conocía en el pueblo. Un día fue hasta Lancaster y decidió poner una denuncia, ya que según argumentaba, su padre, quien era mercader, había sido asesinado por el sortilegio de una bruja. El hombre denunciante era Jonathan Lowe, y nada tonto, a quien buscó para declarar todo aquello fue ni más ni menos que a Roger Knowley, quien era un hombre de ley muy allegado a Jacobo, por supuesto de los mismos principios. Al saber esto, Roger Knowley no hizo más que frotarse las manos y por fin vio una hebra para jalarla y deshilachar aquel pueblo lleno de vicio y de mala fama. El primer juicio dentro del pueblo se abrió bajo la siguiente acusación. El padre de John supuestamente era un vendedor ambulante y mientras pasaba por Pendle Hill esperando concretar alguna venta, a este se le acercó una pequeña de nombre Alison Device. Y como era bien sabido por todos, ella pertenecía a un grupo de mujeres en aquel pueblucho. Aquellas mujeres tenían conocimientos sobre hierbas, sobre los ciclos de la luna, conocían las artes de la sanación y por esto curaban a los vecinos con venenos tomados de insectos y de animales. Por lo tanto, eran llamadas brujas blancas. Para la mala suerte de la chiquilla, el viejo vendedor no quería tener nada que ver con ese clan. Y si eran cosas buenas o malas, él ni siquiera quería saberlo. Mucho se dice que Allison le insistió para comprarle al vendedor unos alfileres, pero aquel viejo se negó en rotundo a comerciar. Quién sabe si fue por el miedo como su hijo lo declaró en aquel momento, pero lo que es cierto es que Allison en aquel momento vestía en harapos, y eso para cualquiera de nosotros sería un indicativo de que quizá aquella chiquilla no llevaba dinero. Como sea, aquel hombre decidió ignorarla y seguir caminando de frente, cuando de pronto, a escasos metros de Allison, John cae fuertemente, víctima de una apoplejía. En ese momento, la mitad de su cuerpo perdió la movilidad. Y se contó que falleció horas más tarde. Esto que te acabo de contar fue el fuego que encendió la mecha y que dio pie a una gran cacería de brujas, pues el juez Roger, quien recibió de viva voz la denuncia, mandó inmediatamente a oficiales a revisar la casa de Allison. Fueron entre 5 y 7 hombres que se desplazaron desde Lancaster hasta Pendle Hill. Subieron aquella colina inclinada y al llegar a la casa marcada, forzaron la puerta para entrar. Aquellos hombres dijeron haber encontrado sobre la mesa de la cocina algunas figurillas aún frescas hechas con barro, y según ellos tenían forma humana, lo cual a sus ojos debía ser una pista fehaciente de que en esa casa se estaba haciendo brujería negra. Al darse cuenta que su hogar había sido irrumpido, la madre de Allison, de nombre Elizabeth Device, alegó que esas figurillas habían sido para curar a la gente, no para dañarlas. Pero las autoridades presentes no quisieron escuchar las palabras de aquella mujer. Solo le dijeron que la hechicería, sea buena o mala, no deja de ser hecha por gentes allegadas al maligno, y que por ello alguien tendría que pagar. Para el 30 de marzo de 1612, y bajo una orden judicial presentada en escrito, fueron llamados a declarar la joven Allison, su hermano, que era más chico que ella, de nombre James, y su madre Elizabeth.
La primera en declarar fue Allison, quien sorprendentemente dijo que efectivamente ella era una bruja y que apenas hace unos meses había dado su alma al diablo, que todo era cierto, que aquella tarde cuando vio al vendedor le pidió unos alfileres, pero después de recibir tremenda negativa, ahí mismo invocó al diablo para que acabara con la vida de aquel que la había hecho sentir menos. James fue el siguiente, y por curioso que suene, en lugar de defender a su hermana, lo único que hizo fue echarle más leña al fuego, pues seriamente, ante la mirada de todos, dijo que su hermana, además de lanzar aquel sortilegio de muerte sobre el vendedor, también ya lo había hecho con anterioridad sobre varios niños de Pendelhill. Todo el jurado atónito estaba intrigado por saber qué más tenían que escuchar de los integrantes de aquella familia. Justo cuando Elizabeth, la madre de Allison, sube al estrado, esta mujer de mediana edad no hizo otra cosa más que señalar a la abuela de la familia, a su propia madre. Aquella anciana era conocida como Dimdak, y sorprendentemente, Elizabeth aseguró que su madre tenía en el cuerpo la marca de las brujas, y que estaba segura que tiempo atrás el diablo las había visitado, pues su madre una noche dijo que había dado su alma como regalo. Ya con estas 3 declaraciones, parecía que un gran caso de brujería estaba abierto. Este misterio iba a ser algo muy grande y favorable para las nuevas políticas del rey Jacobo. Y aunque no lo creas, ya tenían los cargos necesarios para colgar a toda una familia. Pero de pronto, el juez encargado del caso decidió girar la cabeza y mirar de cerca los actos de otra familia de curanderas. Curiosamente eran vecinos de los Device, y te estoy hablando de la familia Chattox. En realidad los Chattox y los Device estaban enfrentados desde hace muchos años, pero esta fue la excusa perfecta para que todos ardieran al mismo tiempo. Fueron 3 largos meses en que gente relacionada con el caso estuvo recaudando testimonios en contra de los Chattox, y derivado de todo esto, fueron 3 cargos los que se les impusieron. El primero fue en 1601, en donde se dijo que un miembro de esta familia se metió a robar a la casa de los Device. Lo que robó no se tenía claro, pero sí se dijo que todo eso tenía un valor de 1 libra, y esto es hablar de mucho dinero para aquellos tiempos. El segundo cargo recaía sobre la abuela de la familia. Su nombre era Ana, y supuestamente era una bruja que con artes negras había matado a varios hombres, 5 en concreto. Se dieron sus nombres, y entre ellos estaba ni más ni menos que el padre de la familia de los Device. El último cargo que se les pudo comprobar, y que ya estaba sentado, era que el padre de la familia de los Device le tenía tanto miedo a la familia de los Chattox que anualmente tenía que pagarles 8 libras de harina de avena, y así lo hizo durante mucho tiempo. Sin embargo, el año antes de su muerte, por cualquier motivo, el hombre dejó de hacer el pago, y como por arte de magia, un día simplemente murió de una manera muy extraña. Cuando por fin se conocieron los cargos sobre la familia Chattox, por supuesto, el siguiente paso era que ellos intentaran defenderse mediante un juicio. Pero nuevamente esta familia, cuando llegó al estrado a declarar, lo único que pudieron escuchar los incrédulos testigos fue más de lo mismo. Todos los miembros aceptaron y expresaron que habían pactado con el mismísimo diablo. Algunos de ellos dijeron nunca haberlo visto en persona, pero aseguraban que por las noches hablaban con extrañas sombras que les decían qué hacer y cómo curar a la gente. Todas estas extrañas charlas llevaron a que 4 de los miembros de las 2 familias fueran encarcelados al momento, y por supuesto por el cargo de maleficim o maleficio, es decir, causar daño a la gente por medio de la brujería. Y mientras se discutía qué se haría con los otros brujos, llegó el Viernes Santo, justamente el 6 de abril de 1612. Esto que te voy a contar suena totalmente loco, pero así pasó. En la casa de los Device se preparaba una gran reunión ese Viernes Santo. Estaba invitado el pueblo entero. En realidad, la gente de Lancaster no podía entender cómo, si 2 de sus miembros estaban encarcelados por ser brujos, ellos decidían justamente el Viernes Santo hacer una reunión. Es más, de hecho era una fiesta.
La madre más fuerte de la familia, Elizabeth, mandó a su hijo a robar un borrego de uno de sus vecinos para poder ofrecerles a todos qué comer. El chiquillo así lo hizo. Al caer la noche de ese viernes, la gente comenzó a llegar. Se oían risas, se contaban anécdotas frente a una fogata, y la verdad es que parecía que todos estos miembros le habían dado la espalda a aquellos que ya estaban condenados a morir en una hoguera o colgados. Desafortunadamente, y para la mala suerte de los asistentes, 2 magistrados que conocían el caso por brujería decidieron ese mismo viernes ir a hacer otras investigaciones al pueblo, descubriendo aquella reunión que tanto llamaba la atención, pues literalmente el pueblo no tenía ni una alma. Todos estaban en aquella choza que colindaba con el bosque. Los magistrados dijeron que no entendían por qué ahí había tanta gente, y resultó que al día siguiente, estas 2 personas aseguraron que en aquella localidad se vivió uno de los más grandes aquelarres de la historia de Inglaterra. Juraron haber visto brujas volando en escobas, mujeres y hombres desnudos junto a una inmensa hoguera. Y no solo eso, ellos dijeron haber visto entre aquellas personas demonios haciendo y deshaciendo a placer con los cuerpos de los invitados. Pero no solo hablamos de personas mayores. Según ellos, en aquella reunión había desde niños pequeños hasta gente de la tercera edad, y todos estaban inmiscuidos en aquella tremenda fiesta sin algún tipo de freno ni moral. Después de todo aquello que fueron a decir los magistrados, fueron solo 8 personas a las que se les arrestó bajo el cargo de hechicería, y a lo largo de 3 juicios decidieron procesarlos por asuntos como infanticidio, canibalismo, formar figuras de arcillas para dañar, agriar la leche de las vacas, echar a perder quesos y cosechas, así como también ser responsables del enamoramiento clandestino de hombres y mujeres por igual. Después de toda aquella insólita persecución, tenemos que en total, de aquel gran árbol que estaba a pies de la colina, vendieron hasta su descomposición el cuerpo de 9 mujeres y de 2 hombres. Todos ellos, a palabras de la ley, eran brujas. 10 murieron en la horca y solo una pequeña, de nombre Allison, vivió. Toda esta información la podemos encontrar registrada en un documento hecho en la época, de nombre The Wonderful Discovery Witches in the Coventry of Lancaster. Y te preguntarás por qué Allison fue la única que sobrevivió. Pues bueno, en realidad esto es un enigma. Se supo que el pueblo fue abandonado después de ser perseguido, pero el cuerpo que nunca se encontró fue el de Allison. Muchos aseguraron que los vecinos la habían bajado de aquel árbol, pero esto no tiene mucho sentido, ya que bajo las leyes de aquella época, quien se atrevía a descolgar un cuerpo que ya había sido condenado por brujería, correría la misma suerte que aquel condenado. En realidad esto no era muy factible, pero la historia detrás de aquella niña en realidad es muy borrosa. Esto que te cuento fue muy conocido por toda Inglaterra, y aún hoy en día se hacen recorridos para que todo aquel que quiera revivir la sangrienta y macabra historia de aquel pueblo pueda hacerlo. Pendle Hill es visto con miedo, pues fue una zona de mucho sufrimiento, tanto así que quienes van a conocer estos lugares afirman que con solo comenzar a caminar por aquellas abandonadas ruinas se siente tristeza y el frío del abandono. Incluso hay quienes han grabado supuestamente figuras de mujeres desplazándose a varios metros del suelo, también siluetas de mujeres sobre los árboles y sombras monumentales que rondan la zona alta de la colina. Aún con todo esto que te cuento, hay quienes asombrosamente deciden quedarse a acampar en la zona, y ellos afirman haber grabado y escuchado cantos y voces que en realidad vienen de ningún lado, pero todos los escuchan en el pecho y en la cabeza. Esto que escuchaste fue la terrible historia de las 11 brujas de Pendle Hill. Pero dime, ¿tú crees que estas personas en realidad tenían un lado muy oscuro? Ya sabes que te leo como siempre en los comentarios. Y bueno, noctámbulos, esta fue la entrega de hoy, noche de Halloween, pero sobre todo noche de Samhain. Deseo que tu cosecha haya sido lo suficientemente buena y que tengas lo necesario para sobrevivir al cruel frío del invierno que está ya a la vuelta de la esquina. Te vuelvo a pedir una disculpa porque no aparezco yo en el video, pero de cualquier forma ya me conoces y supongo que sabes quién te está hablando. Estoy a punto de irme, pero recuerda que el día de mañana tenemos otro video muy bueno
Es Aparecidos en las carreteras de Zacatecas. No te lo vayas a perder porque de verdad está de miedo. Ahora sí, yo me voy, pero no me voy sin antes decirte que el misterio también es cultura y que tú y yo solo nos despedimos para reencontrarnos de nuevo. Nunca olvides que el mitote de los muertos es mucho más romántico que San Valentín. Chao, Noctámbulo.